los conceptos que nosotros nos encontramos dentro del proceso, que a veces nosotros los hemos entendido de forma y que, y que según la necesidad de nosotros, pues los debemos entender en el contexto que a nosotros nos corresponde. Digamos, no es lo mismo si nosotros estamos hablando del temperamento y nosotros estamos en un trabajo en donde pensamos que nos tenemos que enfrentar a una convivencia con el otro, a pasarlo al proceso de rehabilitación donde también existe una convivencia donde empiezo a ver que existe una convivencia o sea, personalmente, donde existe algo en donde a veces pienso algo distinto a lo que ya me están brindando y que a veces no es tan fácil decir que tenemos opciones en el proceso, que frente a un temperamento, una decisión puede tener muchos cambios, porque nosotros a veces no diferenciamos de tener alternativas o a veces no diferenciamos situaciones en donde podíamos escoger y situaciones donde no podíamos escoger, porque a veces hay situaciones en las que nosotros no podemos escoger y que eso puede determinar cómo continuamos el proceso. Eso a veces es como si fuera un río en donde si yo lo desvío, pasan muchas cosas de ahí en adelante. No solamente es como cuando tenemos opción o como cuando las decisiones no alteran el resultado, sino que ahí viene a jugar un papel importante ese temperamento. El temperamento de pronto nosotros no solamente lo podemos ver o negativamente o positivamente, sino que existe unas cualidades en la persona donde a veces ha habido un desorden. Entonces, la persona a veces utiliza parte de su temperamento en tomar malas decisiones. Y a veces esa parte del temperamento puede que sea necesaria, pero en otras cosas. O sea que a una persona que entra a una fundación, uno no le puede decir que se tiene que parecer a otra persona, pero sí, pero sí se debe trabajar como en esa habilidad para la vida, en donde se habla del autoconocimiento, porque, porque nosotros tenemos cosas que tenemos como una fuerza que no solamente es la física, que tenemos una fuerza en donde se deben emplear esfuerzos a ciertas cosas. A veces nosotros podemos ver personas que en el proceso que son muy ágiles, muy diligentes, que funcionan en lo que sea, que impulsan a otros en el sentido de que son más activos, de que hacen más, de que les rinde más algo, pero a veces esa parte de su temperamento puede estar diseñada para crecer en otras cosas, no solamente para, para lo que la persona a veces lo ha visto o se ha acostumbrado a utilizar esa fuerza. Entonces, no sé si de pronto podemos proyectar los 40 puntos. También en los 40 puntos está la prosperidad. Y en esa prosperidad, la prosperidad yo la veo como, o sea, la prosperidad es fácil cuando la persona de pronto le llega la visita
o la persona le dice, no, pues el próximo mes lo sacamos, o no, ya venimos por usted, o le dicen, no, ya lo vemos también, que, que ya, yo creo que ya es el tiempo, que ya está repuesto, porque ya está de, de buena apariencia. Ahí nosotros a veces vemos la prosperidad, pero es la prosperidad cuando le dicen, cuando usted se ve bien en el espejo, pero le dicen, a usted le falta bastante todavía. Y usted que ya con los que usted llegó ya ya han ido casi todos, y usted esperando a que le digan felicitaciones, todos lo admiramos mucho, solo vemos cosas buenas en ti, y a veces uno quiere es como que le digan ese tipo de cosas, para sentirse próspero. Pero a veces no se siente próspero uno cuando le dicen todavía le hace falta, pero al menos uno ya sabe dónde buscar la ayuda. Antes uno no sabía dónde buscar la ayuda. O sea que ahí sí hay falta de prosperidad. Cuando la persona dice yo necesito ayuda, pero no sé quién me va a ayudar, ahí sí hay un problema. Pero uno saber quién lo va a ayudar y frustrarse porque le dicen que todavía le falta, si es que siempre nos va a faltar. O sea, siempre va a haber algo más, más adelante. Nosotros lo que tenemos para superar es lo que tenemos en el momento. Nosotros por más de que hagamos, por más de que pensemos y repensemos, no vamos a solucionar lo que no ha pasado todavía. Por más de que uno diga, no, es que ya viene esta fecha, ya va a cumplir tantos meses, ya llevo tantos días, eso no, uno no puede construir, uno no puede pintar una casa que todavía no le, que apenas está montando ladrillos. Uno, ¿para qué se preocupa si la va a pintar si la va a pintar? Uno se preocupa que cómo la va a pintar, si hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Entonces uno a veces no ve la prosperidad en el esfuerzo, en la constancia, y eso es algo que a veces a uno le dicen esas cosas y uno piensa que le están enseñando a ser masoquista, porque le están diciendo, no, es que hay que exigirse, es que hay que tener también como una disciplina, lo que está hablando, lo que se ha estado hablando creo que en los devocionales sobre la rutina. Uno decir que ama una rutina, uno se siente, uno se siente aburrido, se siente aburridor uno decir que va a querer la rutina, que va a querer las pruebas, que va a querer uno pagar, digamos, un precio o algo así. Porque llega otro y dice, no, yo quiero todo fácil porque yo sé cómo conseguirlo y uno a veces como que envidia eso. No, yo también quiero conseguir algo fácil que no me va a costar tanto porque es que yo he visto gente que le ha costado y entonces yo no quiero eso. Más bien yo he visto gente que no le ha costado mucho y consigue más. Entonces, eso pasa mucho
cuando, por lo menos ahora que se ve mucho lo de las personas que hacen, de las personas de las redes sociales, que uno dice, no, pero es que esa persona, todo lo que muestra ahí, todo lo que tiene, y como que la pasas haciendo videos nomás. ¿Quién no quiere vivir así? Y hasta esas personas tienen una rutina. Entonces uno a veces dice, no, es que yo quiero como saltarme la rutina y yo sé que va a ser próspero. Uno a veces lo que busca es como no comprar ni siquiera la lotería, pero sí ganársela. O que la gane un conocido y le dé la mitad. O sea, uno como que a veces en la prosperidad no tiene en cuenta un proceso. Y como estamos hablando de los puntos de liderazgo y estamos hablando del proceso de rehabilitación también, no solamente se está hablando de recuperarse en la casa o de recuperarse simplemente con fuerza de voluntad, porque hay muchas personas que no nos ha alcanzado eso, que no nos ha alcanzado esa intención de decir, de decir, quiero dejar la droga porque ya me da asco. No nos alcanzó a esa expresión de nosotros. O quiero dejar la droga porque ya estoy aburrido, porque estoy perdiendo cosas. Eso no nos alcanzó. No nos alcanzó a decir, te lo prometo. No nos alcanzó a decir, denme una oportunidad, que yo ya quiero hacer las cosas bien. Entonces a muchos no nos alcanzó porque la mayoría de las personas son repitentes, así no sea de esta fundación, pero de otras. Y no nos ha funcionado esa prosperidad de cambiar algunas cosas, pero no todas. Y a veces hemos cambiado, que no, yo voy a cambiar de barrio, yo voy a cambiar unos amigos, pero otros no. Yo voy a cambiar mi estilo de consumir. Yo decía, voy a dejar la droga, pero no la marihuana. Y entonces, como le da permiso a la marihuana, pues entonces cuando era de tomar, como era algo legal tomar, pues tomaba. Y después de tomar, ¿qué viene? Después de tomar viene normalmente el consumo. Viene que ya consumí, pero no me va a hacer nada porque ya consumí otra cosa. Y vuelve uno a lo mismo otra vez. Entonces, cuando hablamos de la prosperidad, no es simplemente que usted diga, no, yo llevo tantos meses en la fundación y, y yo ya me veo también que ya sueño en grande, pero no soy capaz de soñar desde mi realidad. Entonces no conecto a veces los grandes objetivos con los pequeños y así se nos hace difícil, porque cuando lleguen las dificultades, lo que soñamos en grande no lo vamos a ver conectado con esfuerzos pequeños, porque pasamos por dificultades. Y esas dificultades a veces se convierten como en una voz que le dice a uno, no, vos no puedes soñar en grande, vos no puedes llegar a lograr eso que estabas diciendo, es mucho para vos.
cuando está en una dificultad. Pero si uno entiende que las cosas grandes también están en detalles, en esfuerzos pequeños, en el día a día, en la resiliencia, en ese tipo de cosas, pues uno va a poder hacer esfuerzos en igual medida o en una medida más alta, sin dejar, sin dejar de estar constante en medio de situaciones que se presentan. Entonces, no sé si de pronto tienen el listado ahí para ponerlo en la pantalla. Entonces, en la última conexión, pues nosotros veíamos el temperamento, veíamos la prosperidad, el perdón y confiar en Dios. Y entonces en el temperamento es la forma en la que nosotros, o sea, son como las cualidades que nos han hecho a nosotros definirnos en nuestras reacciones, en nuestros comportamientos frente a estímulos o frente a lo externo. Y que nosotros debemos en el proceso mirar de qué manera nosotros encauzamos eso. De qué forma nosotros pasamos o trasladamos todos los esfuerzos que nosotros hacíamos por el consumo, trasladar esos esfuerzos a algo positivo. En la prosperidad, pues es no solamente nosotros pensar bien, porque una persona cuando una persona, digamos, no sé si una persona es la misma cuando le llega a la tienda que cuando se le acaba. Si una persona es la misma cuando está esperando su visita, se vistió para recibir la visita, no sé si es la misma persona cuando lo dejan vestido que cuando le llega a su familia de primera a la visita. ¿Es el mismo o le empieza a cambiar la cara? Si no le llega la visita y le preguntan cómo estás, de pronto dice que bien, pero lo dice con los mismos gestos, lo dice pensando que es próspero, que está sobrio, así esté solo, o cree que una visita lo va a cambiar, cree que una visita lo va a cambiar, porque a muchos de nosotros la familia hasta nos iba a buscar a donde consumíamos. Eso nos cambió. ¿Será que si lo buscan en la fundación va a cambiar? Entonces, o sea, son cosas que nosotros debemos mirar porque a veces nos sentimos prósperos cuando tenemos ciertos recursos a la mano, y a veces hay cosas que no nos hacen sentir prósperos, pero nos hacen ser más agradecidos porque agradecemos cosas que no veíamos antes. Porque a veces agradecemos no estar recuperándonos, sino que agradecemos es qué es lo que nos trae la familia en esas bolsas que traen. Porque a veces cuando la visita llega y no trae nada sino el saludo, la persona no se siente próspera. Como, o sea, no falta el que diga, pero no me trajo nada cuando antes lo están yendo a visitar. Cuando uno ni siquiera, o sea, de parte de uno es bueno que esté la familia acompañándolo, pero uno no,
uno no está ahí por ser buen hijo. Uno debe sentir próspero de que está en un lugar recuperándose. Y a los que los apoya la familia, así sea con una mensualidad, ¿qué más prosperidad uno puede esperar? De que todavía le estén ayudando a uno, de que estén preocupando por uno. Y los que no los apoya una familia, que a veces les toca llegar a una fundación sin un apoyo, ni siquiera en sus cosas de aseo, no le puede alcanzar la prosperidad pensando de que ya no consume, de que ya no puede, de que ya puede comer sin consumir, de que ya para reírse no necesita pensar que a ver si ya consumí o no para reírme, si ya consumí o no para charlar con otra persona. Entonces, la prosperidad es algo que lo hemos malinterpretado, porque la prosperidad también va de acuerdo a la gratitud que tenga la persona con lo que tiene y también sentarse a pensar qué es lo que tiene. No solo tiene la ropa con la que se viste, no solamente tiene lo que tiene en la tienda. Hace, hace ya un tiempo hubo un problema con un incendio en la fundación en Cali y a 3 personas nos quemó la ropa. Quedamos nomás con lo que teníamos puesto. ¿Será que la prosperidad está en que le lleven ropa nueva? La prosperidad está en que en diciembre le tienen que llevar un estreno cuando uno en diciembre no da de pronto un regalo, sino que el único que le veía la mano a uno era el jíbaro. Eran con las personas que uno consumía, que a veces siquiera se preocupan si tiene sus cosas de aseo en el proceso de rehabilitación. Pero a veces esos son más amigos que las personas que lo van a visitar a uno a la fundación. Y me centro en este tema porque yo no veía la prosperidad, sino en salir de la fundación rápido. Por eso yo creo que Dios me puso a mí como a seguir en la fundación, porque yo dije, yo tengo que dar mi proceso como sea ya. Y ese como sea es que le enseña a uno la prosperidad en donde no la veía antes. Y ya yo estoy acostumbrado a que hayan otras personas que no ven la prosperidad en lo que uno vive y en lo que uno le ha enseñado el proceso a ver como prosperidad. Por eso uno tiene que pegarse más bien a las personas que están pensando en el proceso, porque en la fundación hay muchas voces. Está el que dice cansado, aburrido, encerrado, prefiero la cárcel, prefiero la calle. En la calle yo sí me comía lo que quería, a la hora que fuera. Prefiero mi casa. Mientras que hay otras personas que dicen, no, yo quiero cambiar y estoy haciendo mis cosas bien para no tener que volver a otra fundación otra vez. Para no decir que estoy bien ahora y después va a estar en otro lado, para hacerlo una sola vez. Y soportar esas cosas que a veces no pienso que hacen parte de la prosperidad, pero que me están enseñando a mí a ser agradecido y a estar preparado cuando vengan situaciones en las que no voy a tener
digamos, la misma abundancia, en las que no va a tener las mismas cosas ahí apoyando. Entonces, la prosperidad no es lo que los demás, no es lo que los demás lo elogian a uno, porque a veces uno cree eso. A veces la persona cree que ser próspero es, es que muchas personas lo feliciten a uno. Y uno tiene que escoger a quién le recibe las felicitaciones, porque la prosperidad no es la misma para todo el mundo. Entonces es un tema que tiene mucha importancia en el proceso. Si yo me encuentro un celular y lo apago, sabiendo que, o sea, lo apago para hacerme el que no va a recibir llamadas, para quedarme con ese celular que le cayó a alguien en la calle, van a haber personas que vean eso como prosperidad, que uy, tan de buenas, ni siquiera le van a hablar de que tiene un dueño, sino que le van a decir que muy de buenas. Pero si yo escojo otro tipo de persona a que me den consejos, a mí a que me guíen, me van a decir, la prosperidad es la honestidad. La prosperidad es que espere la llamada para que puedan recuperar eso que le perdió a otra persona que lo compró, que tiene dueño, que tiene un número donde van a llamarlo. Y si yo digo, bueno, voy a, voy a hacerle caso a esta persona a ver qué pasa, yo voy a ser beneficiado de eso también. Así a mí no me den nada por entregar el celular. O un billete que yo vi a quien le cayó, algo así. O algo en la fundación que lo dejaron por ahí mal puesto. Entonces, dependiendo de ese grupo de apoyo en el que yo busco estar, me van a ir enseñando a mí una prosperidad distinta. Entonces la prosperidad también yo la tengo que buscar un entorno en donde se enseñe una prosperidad sana, una prosperidad no en la apariencia, no en caerle bien a todo el mundo, sino más en, en yo tener un crecimiento en esos 40 puntos, en yo ir trabajando, en yo ir trabajando en mi vida también. Entonces, pues, ese punto me parece bastante importante. También está el punto del perdón. El punto del perdón es algo que nosotros pensamos que ya lo hemos trabajado a veces. A veces, a veces es un punto en el que nosotros no pensamos que debemos trabajarlo, porque el perdón no solamente va dirigido a las personas que me caen bien y que yo sé que se equivocan porque son personas, pero como me cae bien, pues lo perdono, sino que el perdón yo creo que es un viaje, como ha hecho el apóstol, un viaje hacia el interior. El perdón es, el perdón es como algo que va desamarrando nudos en nosotros, que va como soltando anclas en nosotros para dejarnos, para dejarnos a nosotros entrar en un proceso de rehabilitación.
porque, porque nosotros el perdón a veces lo hemos entendido en algo que nos hace solamente perder a nosotros, que no ganamos nada perdonando, que a veces lo vemos como pérdida. Y como en algún momento nos queremos volver tan educados, pues también queremos evitarle a otros que pierdan con nosotros y tampoco recibimos perdón. O sea que hay muchos resentimientos en la adicción también. Hay resentimientos en la coadicción también. Entonces, pues el tema del perdón es, dice, sana la herida del pasado. Pero pues también son, son cargas que se deben dejar. Hay muchas cosas de las que nosotros sentimos que debemos dedicarle nuestro tiempo, nuestros pensamientos, porque no ha habido perdón ahí. Ahí dice heridas del pasado, pero pues como si nosotros tuviéramos una herida, pero no una cicatriz. Tener una herida no quiere decir que va a cicatrizar. Tener una herida no quiere decir que está cerrando, ni que va a cerrar solamente con el tiempo y ya. Porque creo que hay una frase donde la gente dice que el tiempo sana o que el tiempo sanará las heridas o algo así. A veces es como un pensamiento así. Entonces, ¿qué venimos a hacer a la fundación? Pues tiempo para sanar las heridas. Y la persona lleva un año y todavía está contando los minutos para que abran la puerta y esté la familia ahí para llevárselo. Y no es el tiempo. El perdón no solamente ha enfocado a nosotros a hacer como en la prosperidad, ¿no? Que le dicen, vea, eso le quedó mal hecho, y uno dice, sí, señor, pero en la cara se le nota que no le parece eso. Entonces uno dice, no, yo ya perdoné porque eso ya hace rato que pasó y eso no tiene ya nada que ver conmigo. Y hay cosas que pueden estar ahí de, de mucho tiempo. Hay cosas que están ahí que uno sí perdono, ¿será que no? ¿Será que sí me perdonaron? Entonces, en el perdón también hay muchas cosas que a veces no, que a veces no hemos aceptado que nos resienten a nosotros. Hay muchas cosas que nosotros tenemos, que nosotros en este día tenemos una nueva oportunidad también de mejorar. Y a veces la persona en el proceso de rehabilitación se sigue sintiendo tan culpable como cuando consumía, como cuando se gastaba algo que no era de él. Se siente con la misma culpa de cuando no estaba en acuerdo con la familia. Está en un proceso, pero a veces siente la misma culpa que cuando le decían que estaba haciendo las cosas mal.
Que como cuando le decían que ya no cambia, sigue a veces cargando uno. Entonces a veces las culpas están ahí, a veces no hay un perdón que se ha podido desarrollar bien. O sea que hay heridas del pasado, no cicatrices del pasado, hay heridas. Y una herida que no cierra porque, porque algo no, porque hay algo ahí que no hace parte del cuerpo. Y uno a veces, y uno lleva de pronto mucho tiempo conociéndose la herida, pero a veces no, pero a veces no ha podido sacar eso que no hace parte del cuerpo para que cierre la herida. Y eso no es de la noche a la mañana, ni eso lo trabaja uno diciendo, no, ya pasé de etapa, entonces como ya me cambiaron la camisa, yo siento que la herida está cerrando. Como ya la gente me ve más repuesto, yo creo que la herida ya se cerró, ya ni la cicatriz se ve. Y es porque uno a veces es inmediatista en el proceso también. Una vez quiere, una vez quiere como, una vez dice, bueno, yo voy a hacer el año y me voy. A veces se ve ese comentario. O sea, una veces no sabe si la herida ya está lista para cerrar y uno cree que es cuestión simplemente de cumplir un tiempo. Porque uno sabe que un partido de fútbol dura 90 minutos más más lo que le añaden y ya se acabó. Pero sanar una herida, cuando nosotros nos conocemos más heridos que sanos, cuando hablan de sanidad, nosotros a veces ni siquiera nos sentimos que nos están hablando a nosotros. Y para eso yo creo que necesitamos el punto que sigue también, que es confiar en Dios, porque Dios no, yo creo que Dios no ve las heridas y se frustra como nos frustramos nosotros. Nosotros sí nos frustramos porque vemos heridas y decimos, pero ¿por qué no cierra si ya le eché lo que le tenía que echar a la herida? Pero yo creo que la forma en la que Dios ve esas heridas son diferentes. Y a veces en esa herida hay que sacarle cosas muy de nosotros, hay que sacarle confianzas que tenemos en nosotros mismos. A veces en esa herida hay que sacar autosuficiencia. En esa herida a veces hay que sacar el, el yo puedo, el yo ya sé, y dejar entrar confianza en Dios. No sé si de pronto me hago entender ahí, porque en ese perdón hay heridas, nosotros nos conocemos más heridos que sanos, y llegamos a una fundación y nos hablan, hoy vamos a ver sanidad interior, saque el cuaderno, y uno sanidad interior, en cambio le vienen a hablar a uno de heridas, ve, y eso ya cómo lo venden, qué es lo que hay allá, qué es lo que vos hacías, a dónde.
y uno de eso como que se le activa una memoria, se le activa el pasado herido. Pero que a uno le digan, ve, vos sos una persona muy, con muchas cosas buenas, y uno como que mira, uno mira para atrás a ver si le están hablando a otro, o si me están hablando a mí, y uno no, pero es que yo como que vengo más herido. Y la forma en la que Dios ve eso es en la, porque la forma en la que nosotros vemos es distinta. Nosotros, yo creo que podemos llegar a tener heridas que no hemos podido sanar ni con medicamentos, ni con charlas, ni con los consejos que nos han dado, ni con todas las capacidades que nosotros tenemos. Hay personas que llegan al proceso y ya, o sea, ya han estado de líderes en otro lado, ya han estado de apoyo en otro lado, ya se saben, se saben todo. Si quisieran confiar en ellos mismos, podrían decir, yo sé cómo me muevo aquí para que no me digan nada, cómo cumplo, o hay unos que dicen, no, yo ya sé cómo hago las cosas bien y yo esta es la última vez que voy a estar en una fundación porque ya la voy a hacer bien. Pero con todo eso se necesita confiar en Dios, porque Él es el que conoce la herida y a Él es el que no lo frustran las heridas. Nosotros nos vemos una herida y no vemos que va cerrando y no como que quiere volver a abrir, cualquiera se frustra, pero Dios no. Yo creo que por eso es que también hablaba en la prosperidad de que nos peguemos a personas que vayan adelante, personas que no estén frustradas, porque personas que no estén frustradas porque se les ensució la camiseta, que no estén frustradas porque les dijeron que hizo algo a medias, personas que no se frustren porque les dijeron que ya no hay que picar 10 papas y no 15 papas. Personas que no se frustren porque el jugo está simple, está dulce. O sea, personas que vayan para adelante. Y uno confiando en Dios, uno está confiando en un Dios que va adelante de uno. No que va a poner a llorar con uno porque tiene heridas. Y por eso uno, yo creo que, por eso en este punto terminan de esa forma diciendo que confiar en Dios. Dice, nos da la fuerza espiritual para seguir adelante en el camino de la rehabilitación. La fuerza no se la da el que esté haciendo gimnasio en la fundación o en el que esté más repuesto uno. Dice, nos da la fuerza espiritual. Entonces, estos puntos me parecen muy esenciales para, para ese proceso que nosotros necesitamos estar viviendo. Nos mandan a perdonar, pero también nos enseñan a pegarnos al que perdonó primero, para nosotros después perdonar. Al que perdonó, pero para darnos entrada a algo. Yo creo que Dios es
el que tiene la capacidad de hacernos a nosotros entrar al proceso de rehabilitación. Porque es fácil rehabilitarse físicamente. O digamos que no es fácil, pero simplemente es dejar de consumir. En la parte del consumo, ¿no? Entonces, muy importante estos 4 puntos de la conexión número 10 de los 40 puntos sobre el liderazgo. ¿Tienen algún aporte en el Vergel? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Para dar un aporte de hablar de la sede del Vergel, mi nombre es Gustavo Soto. Y pues con respecto al punto 10, pienso que lo del temperamento es como un conjunto de emociones y sentimientos que generamos nosotros desde la parte interior, desde lo que sentimos, ¿no? Entonces es como un punto muy importante a tratar en la vida de nosotros, ya que lo vamos a tener todo el tiempo. Es más, desde que tenemos el uso de conciencia, nosotros conllevamos el tema del temperamento, ¿no? Gran parte de lo que tenemos que aprender a manejar es como el control de las emociones, porque van a haber siempre negativas y positivas, nunca vamos a estar en un punto neutro. Igual dependiendo del entorno también en el que nos rodeamos, eso se va a ver alterado por personas, hay veces puede ser consciente o inconscientemente que lo hacen, como por ver con qué capacidad nosotros llegamos a mantener el esquema de poder controlarnos o no controlarnos. Y pues en gran parte es uno de los temas que más vamos a tener en la actualidad, porque por todo lado uno va a tener como quien dice, el torbellino de emociones, buenas y malas. Entonces, pues más que todo aprender a manejar el punto en el cual vamos a estar controlados, no nos vamos a dejar llevar por iras, no nos vamos a ver afectados en ese tema. Lo de la prosperidad, lo de que es el punto de un esfuerzo constante, sí, porque realmente uno tiene que aprender a saber esperar. Sabemos que vamos a tener algún resultado si oramos bien, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces aprender cómo a desarrollar el manejo también del tiempo, de lo que queremos. Por ejemplo, cuando uno aspira a tener una meta a largo plazo, el tema de la prosperidad va muy de la mano. ¿Por qué? Es un tema que es a largo plazo, pero si no sabemos esperar, antes de llegar a ese plazo que nosotros hemos estipulado, podemos decaer. Entonces no vamos a ser prósperos tampoco ni siquiera en lo que esperamos. Entonces me parece que es un tema que va muy ligado también del temperamento, porque ya tenés que prosperar, ¿no? Tenés que saber esperar, pero se te van a mover, digámoslo así, las emociones, van a llegar puntos en los que te vas a sentir o muy mal o muy bien, entonces siempre vas a estar como en altibajos, en esa lucha constante con respecto al tema del temperamento, y además de eso se ve muy reflejado en la sociedad, porque en la sociedad es donde nosotros vamos a demostrar eso del temperamento, cómo lo vamos a manejar, ¿no? También lo del perdón es como liberar esas cargas que tenemos. Esas cargas pueden haber sido por acciones pasadas, ¿no? Por recuerdos también, daños que llevamos nosotros internamente, digámoslo así, en nuestra mente, en nuestra conciencia, porque todas las veces no nos han lastimado, también hemos lastimado, entonces también tenemos que perdonar y aprender a perdonarnos nosotros mismos. Y pues parte de que aprendamos a perdonarnos viene el confiar en Dios. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo esperamos que nos perdonen, no? También el confiar en Dios va mucho con el tema de la prosperidad, porque cuando uno aprende a confiar en Dios, el tiempo lo de menos, porque el tiempo lo pone Dios, ¿no? Entonces, también saber que tenemos ese apoyo, esa fuerza superior que siempre nos está arropando con su manto, que siempre nos mantiene como en calma. Entonces, pues, es algo que conlleva mucho a llenarnos internamente, a estabilizar nuestras emociones,
también a estabilizar nuestra vida, porque cuando uno confía en él, literalmente uno no apresura los procesos, solamente deja que ellos fluyan. Y pues ese es mi aporte desde acá, desde la sede. Gracias. Sí, yo creo que lo que dice de la prosperidad es algo que se parece o sea, yo creo que va relacionado con el punto donde habla de sembrar. Uno quiere sembrar y uno ya terminó de sembrar y ya tiene el cuchillo listo para cortar el fruto que va a salir. Porque ya cree que sembrar ya es lo que es todo. Ya uno hace una parte en algo y ya quiere que todo el universo corra a la necesidad de uno. Y en la prosperidad, pues está el esfuerzo constante, ¿no? Porque uno a veces quiere ser próspero, digamos, próspero en algo, pero quiere bajarle al ritmo también. Entonces es importante esos 4 puntos. Entonces, sigamos con los aportes. ¿En Villasamán tienen aportes? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, buenos días a toda la familia, a los residentes, a los compañeros y compañeras aquí presentes, ¿no? Ese aporte de los 40 puntos cardinales son muy importantes. La pantalla, ¿no? Ahorita nos está tocando el punto número 10, que habla del temperamento, la prosperidad, el perdón y confiar en Dios. El temperamento nos reta a controlar nuestras relaciones, pues he aprendido el temperamento que nos ayuda a regular, ¿no? Nos ayuda a regular nuestras emociones, nos ayuda también a controlar nuestros impulsos, a no entrar en el juego de tal vez de las circunstancias o de las personas. Cuando, por ejemplo, tenemos un problema o una circunstancia o una discusión con una persona, lo que trata la persona, las circunstancias es que nosotros entremos en el juego y llegamos a pasar a la emoción primaria a una emoción más secundaria, por ejemplo, a cometer errores, a poderlos agredir verbalmente o físicamente, ¿no? Pero si yo aprendo de mi temperamento y sé cómo yo me comporto y aprendo a controlarlo, a controlar nuestra relación, a controlar mis impulsos y a nivelar mi emoción, no entro en el juego. Y lo que hago es alejarme del problema, alejarme de la circunstancia o de la persona que tal vez está buscando que yo entre en el juego. Entonces, al yo poder dominar mi temperamento, dominar mi emoción, ahí estoy aprendiendo, estoy creciendo a ser persona, ¿no? A pensar antes de hablar, porque muchas veces lo que hablamos no lo hablamos de un sentido de teniendo coherencia, sino que lo hablamos por medio de la circunstancia y ahí es donde cometemos errores, porque empezamos a agredir a las personas tanto verbalmente como físicamente y ya ahí empezamos a cometer errores, ¿no? De la prosperidad nos habla que llega como un fruto, un esfuerzo constante, el esfuerzo que nos da a base de lo que sembramos, ¿no? Si nosotros sembramos bien, vamos a recoger bien. Y entonces todo lo que hagamos nos va a hacer prosperado, ¿no? Siempre primero pensando en agradar a Dios, ¿no? Agradar, pero lo que hagamos no agradando a las personas ni agradar al hombre, porque
nunca vamos a buscar un reconocimiento, nunca buscar un reconocimiento de las personas porque nunca nos lo van a agradecer. Pero Dios que está en los cielos, Dios que está arriba, Él lo está viendo. Y lo que vos hagas en secreto, Él te lo recompensará en público. Entonces, hacer las cosas de corazón, de amor, por un poder superior. Primero que todo, y también por un crecimiento personal. Porque cuando vos creces personalmente, cuando haces las cosas con amor, cuando haces las cosas desde el punto de vista de un crecimiento espiritual, de un crecimiento personal, las cosas te van a prosperar y todo lo que vos hagas te van a prosperar, que vos llegas a un punto que muchas veces, Dios es tan grande que te prospera que vos a veces no te lo crees. Pero es porque viene de un esfuerzo constante, de un fruto que vos has sembrado, que vos vas a recoger un mañana, ¿no? Como una visión. Entonces, si usted aprende a sembrar bien, hacer las cosas con amor, lo que haga, hacer las cosas de un punto de vista buscando reconocimiento a Dios, no buscando reconocimiento externo porque te vas a desanimar, porque nunca te van a reconocer lo bueno, siempre lo malo, ¿sí me entiendes? Pero Dios sabe, Dios es justo. Es lo bueno que cuando Dios es justo, Dios sabe que angustia te va a recompensar lo que vos haces. Entonces, tener paciencia, esperar, esos frutos espirituales que solo Dios lo hace. Dios obra espiritualmente, Dios obra, sí, espiritualmente, obra, me da la palabra, obra instinto. Entonces, hacer las cosas de un punto de vista para agradarlo a Él y para un crecimiento personal, espiritual y personal. El perdón sana las heridas del pasado. Pues nosotros, lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Perdonarnos. Porque nosotros hemos tenido una vida que no es grata para nadie ni para Dios. Entonces, cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, a sanar nuestras propias heridas, tenemos la capacidad de poder perdonar a los demás. Pero para nosotros podemos perdonar o perdonar a los demás, primero tenemos que confiar en Dios, porque sin Dios nada es posible. Si usted no puede perdonar a alguien, bueno, que yo no perdoné, pero de labios para afuera hay que perdonar de corazón, desde un punto de vista agradando a Dios, porque cuando os perdonas a las personas, no agradar a Dios. Cuando te perdonas a los mismos, no agrada a Dios. Perdonar a una persona, sacar ese resentimiento, porque si usted no lo perdona, se hace daño y usted, la otra persona va a estar feliz, pero usted siempre que la va a ver, esa raíz, y usted es el que se va a hacer daño, usted es el que va a tener esa herida ahí. Pero cuando usted sana esa herida, cuando usted ya no siente eso por esa persona, tienes paz espiritual, tienes paz interior. Entonces aprendes a sanar internamente, ya lo exterior, ya es más fácil. Cuando vos aprendes a conocerte a ti mismo, aprendes a controlar tu temperamento, a ser próspero, a perdonarte, las cosas te van a salir de maravilla, ¿no? Porque ya estás pensando en ti, no en las demás personas, estás pensando en tu paz interior, que es lo muy importante. Cuando se tiene paz, nadie te la puede robar. Entonces, es bueno andar así en paz, tranquilo, con paciencia, con los frutos espirituales que gracias a Dios nos lo da. Confiar en Dios nos da la fuerza espiritual para seguir adelante en el camino de la rehabilitación, este camino de la rehabilitación que es un camino de crecimiento, es un camino que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a entrar en conciencia, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos plantar para un futuro, ¿no? La visión. Entonces Dios nos ayuda a eso, porque es que, como lo dije antes, nosotros nunca vamos a poder y nunca hemos podido solos. Llevamos años consumiendo, llevamos años haciéndonos daño, haciendo daño a las personas, robándole los sueños. Entonces, es hora ya de buscar un camino que nos ayude de verdad a hacer algo importante, algo que sea de agradecimiento a Dios, que para poderle agradar a Él, y no solo a Él, a nuestros familiares, a nosotros mismos. Al vernos nosotros así ya recuperados, sanos, con otro semblante, con otra forma de pensar, con otra vida, eso nos llena de motivación. Y más que tenemos a un Dios superior que siempre está con nosotros, conectados con nosotros,
que nos ayuda a pensar de una mejor manera. Entonces, a confiar en Dios con fe, a tener paciencia, a esperar en Él. Esperar el tiempo de Él es perfecto. Él dirá el tiempo que nosotros debemos tomar, ¿no? Muchas veces nos impacientamos porque nos sentimos encarcelados o tal vez nos estresamos por X o Y persona o por las circunstancias de esta fundación o por muchas cosas, por X y motivo que se nos pueda aparecer en la vida, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Siempre nuestra emoción está sub y baja, constante, son inconstantes. Pero entonces, a usted confiar en Dios, a tener paz, a aprovechar lo que Él nos da, a tener un fruto espirituales, a tener paz interior, nos ayuda a pensar mejor, a saber que esto es bueno, a saber que esto nos va a llevar a un futuro bueno, a poder darnos la pela aquí para nunca volver a un lugar de este, sino a volver como de visita, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, aprender mucho de Dios. Yo creo que lo más importante es de Dios, de nadie más. O sea, el único líder mío va a ser Dios. El único rey, sobre todo, y mi cabeza es Dios. Más nadie más, porque las personas, de las otras personas, uno va a encontrar fallas que como somos seres humanos. Pero ante Dios no, Dios nos va a ayudar a hacer lo que Él quiere. Tiene un propósito, una promesa con nuestra vida. Bueno, mi nombre es Luis Alexis Pacheco, este es mi aporte de Villasamá, muchas gracias. Gracias, Pacheco. Algo relacionado con el último punto de esta conexión que quería, digamos, bueno, pues antes de seguir con los aportes, tengo conectado al apóstol Matías. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Un saludo a los muchachos. Bueno, no sé ahí quiénes más estén como en lista. Importante tema. Creo que esta conexión es fundamental y es muy importante. Parece que no tuviese correlación, pero si usted ve, inicia con el temperamento y termina con la confianza en Dios. Un líder tiene que estructurar muy bien su temperamento, trabajar enormemente con su temperamento. Puede ser una fortaleza, como también puede ser una debilidad o puede ser una falencia. Un temperamento no bien manejado y no bien controlado, yo creo que es muy, muy complicado. Esto nos daría pie para una semana y para un mes, donde nosotros trabajemos los tipos de temperamentos que tiene el ser humano, que se muevan, cómo funcionan, donde usted pueda entender cuál es el tipo de temperamento que usted puede manejar y dónde usted debe trabajar y dónde usted puede fortalecer esas virtudes que usted tiene. Yo le llamo más y yo lo encamino más hacia el autocontrol. Un líder que no tiene carácter o una persona sin carácter no maneja su temperamento. Ayer me decía alguien, es que mi marido se le pinchaba el carro, le daba mal genio, le daba rabia, me llamaba y se iba para la olla a consumir. El esposo de ella, que porque se le pinchaba el carro, le daba disgusto, le daba enojo y ese día no llegaba a la casa y al otro día tenían que irlo a sacar de la olla. O sea, carácter es que yo pueda controlar mis impulsos. Carácter es que yo pueda dominar mi temperamento. Ahora, cuando usted crece y usted se afianza, hombre, usted su visión se le aclara y usted empieza a tener metas, sueños, usted planifica, o sea que usted ya va camino hacia la prosperidad. Usted es tan próspero que hoy no se está destruyendo. Usted es tan próspero que hoy está ahorrando. Usted hoy es tan próspero que hoy está sembrando, porque ya tiene visión. Y dentro de ese punto de la prosperidad también, cojo la columna hacia arriba, hace parte de la prosperidad. A una persona le dijeron, yo deseo que prosperes en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. En rehabilitación, cuando hablamos de prosperidad, no hablamos de cosas materiales.
En rehabilitación, cuando hablamos de prosperidad, es de seguir trabajando en nosotros, es de seguir creciendo, es de no estancar el crecimiento personal, es de no estancar los principios, es de no estancar en nosotros la ética, la moral, la honestidad. Pueda que usted no tenga plata en los bolsillos, pero usted es próspero en honestidad. Usted es próspero en ética, usted es próspero en principios y valores. Usted es próspero en el proceso cognitivo, usted es próspero en conducta. Antes la conducta lo llevaba a usted a vivir arruinado, a vivir arrancado. Ahora, la prosperidad en rehabilitación y en recuperación no la mida nada por lo material. Yo llegué a una fundación, yo veo que hay personas que llegan a la fundación sin nada y el día que se van, vea, tienen que pedirle carromoto y se llevan de todo y les dan de todo. De verdad, en carromoto se han ido de la fundación. 8 bolsas de basura, paquetes aquí, allá. Yo ayer veía 2 bolsas industriales que le llegaban a alguien aquí y yo decía, todo eso. Yo pudiera haber dicho, yo no fui próspero porque yo no manejé Mecato, tienda, visita, llamada, no tuve celular. Tuve un solo par de zapatos en la fundación, tuve un solo boxer en la fundación, o sea que si la prosperidad la medimos por lo material, estuve arruinado, no me llegaba nada de eso que otros pueden medir como prosperidad. Mi visión era diferente, la visión que tenía de la prosperidad consistía en mí. Siempre se los he dicho, la batalla es con nosotros mismos. El crecimiento es con nosotros mismos. La transformación es con nosotros mismos. A muchos se les quedó estancada la visión de la prosperidad porque le han pasado los años y no han modificado. Tienen las mismas luchas. Cambia el día y la ropa, pero no cambia la lucha. O sea, no prosperó, no creció. Las sendas del justo son como la luz de la aurora que van de aumento en aumento. O sea que usted cuando habla de prosperidad económica es porque si usted prosperó, porque si usted tenía 100 pesos, después tiene 200 y 200 los convirtió en 400. Entonces ahí dicen una persona próspera, como cuando sale en la revista El hombre más rico del mundo. Los 10 hombres más ricos del mundo y entonces sacan un escalafón. Pero ¿cuándo ha visto usted el hombre más amoroso, el hombre más obediente, el hombre más sujeto? Yo, dentro de un tema que vimos aquí de interpersonalidad, interrelaciones, o sea, nosotros tenemos que involucrarnos con los demás. Venga, yo le digo, y sí quiero aclararle al anterior aporte que hacía mi amigo Pacheco. Dios, confiamos en Dios plenamente, Dios por delante. Ya vamos a mirar el cuarto punto. Pero Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Yo tengo que hacer mi parte. Una vez me dijo un muchacho, es que yo solo le obedezco a Dios, es que yo solo le hago caso a Dios, es que yo solo me entiendo con Dios. Entonces lo saqué a la mitad de la calle, y le dije, dígale a Dios que le baje el almuerzo, dígale a Dios que le baje para la pieza, dígale a Dios, nosotros necesitamos los unos de los otros, Dios por delante, y Dios nos da la capacidad de llenarnos de cosas buenas, de cosas positivas, de luz, para yo poder iluminar el camino de los demás. Dios nos permite, eso sí lo decía mi amigo Pacheco, de que los errores de los demás yo no los cometa. Dios me los está mostrando para yo no ser como son los otros. Si yo estoy viendo otro compañero mediocre, yo digo, yo no voy a ser mediocre. Si yo veo a mi compañero fallando, yo no voy a fallar como falla mi compañero. Claro, ahí sí está Dios, porque Dios me está mostrando eso y Dios me está haciendo consciente y me está diciendo, marca la diferencia. Sé luz en medio de la oscuridad de tu compañero. Sé luz para él. Sé luz para él. Mire, yo no puedo participar de las obras de la carne. No puedo de las obras infructuosas de la carne.
Si mi compañero quiere, el que siembra para la carne recoge muerte, pero el que siembra para el espíritu recoge vida. Si mi compañero no modifica, no cambia, tenga la plena seguridad que lo que él está sembrando se va a ver algún día. Si no se estortilla en la fundación, se va a estortillar allá afuera en la calle. Si no se estortilla aquí, porque muchos ya están recaídos en conductas y en comportamientos. Qué pena tenerle que recordar eso a algunas personas. Recaídos en conductas y comportamientos. Y después se recae en lo otro. Lo demás es bostezo emico y va para el piso. Ya está la caída allí. Y entonces en esa prosperidad, por eso usted lo hace próspero, para que usted pueda adquirir poder adquisitivo. Una persona próspera económica dice, me compro el carro, la moto del año, me compro el carro del año, me compro una isla en tal lugar, porque le da poder adquisitivo. Esa prosperidad, ¿qué poder adquisitivo le va a dar a usted? Lo principal, sobriedad. Sobriedad. Lo principal, integridad. Es más, ¿qué le va a dar esa prosperidad? Todos estos 40 puntos. O sea, usted es rico en perdón, rico en amor, rico en obediencia. Oiga, rico en paciencia. Aquí hay unos ricachones. Mire su compañero y usted se va a dar cuenta que su compañero tiene cara de ricachón. Mírelo, cara de ricachón. Rico en obediencia, rico en sobriedad, rico en autocontrol, rico en todos los 40 puntos, en confianza, rico en metas, rico en planeación efectiva, rico en moralidad, rico en responsabilidad. Aquí estamos en medio de magnates. Y le voy a decir por qué. Mire, yo conozco gente con toda la plata del mundo y siguen soplando y siguen destruyéndose y su vida son miserables. Yo conozco personas con muchos bienes materiales y no tienen salud, no tienen paz. He visto papás decir, pago lo que sea, entrego un edificio, entrego una casa para que mi hijo cambie, y su hijo no cambia. Por eso, para nosotros lo material pasa a un segundo plano. La prosperidad no representa solamente lo tangible. Mida su crecimiento. Mida su transformación. Que un día sin soplar, eso no tiene precio. Por eso hay personas en la fundación que dicen, por mí pagan. Realmente por usted no está pagando por la recuperación. Usted paga por el sostenimiento en una fundación que es diferente, pero su recuperación no tiene precio. Su recuperación proviene de Dios. Él quiso regalarle el milagro a usted de sanarse y de ser libre si usted y yo nos disponemos. Oiga, y me gusta mucho el siguiente punto, perdón. Necesitamos estar muy fortalecidos en Dios para nosotros poder no solamente amar, sino también perdonar. Esto es un recurso importantísimo, porque es que mire, a mí el otro día una persona habló de mí, usted no se imagina lo peor, y al otro día me estaba gastándole gaseosa con pan y salchichón. Si no hay perdón, yo cojo las cosas personales. En este trabajo de la rehabilitación, uno se gana muchos problemas, se gana hasta enemigos. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no tiene el perdón. Porque la gente no coge las cosas como una labor, sino como algo personal. A mí hasta el día un muchacho no me perdona que una vez no le di galletas. Que le di galletas a todo el grupo, pero no le di galletas. Y hasta el día de hoy no me perdona. Hasta el día de hoy no me lo perdona. Que lo menosprecié, que lo humillé, porque repartí galletas para toda la fundación, pero a él lo menosprecié y no le di. Y no me perdonó eso después de 6 meses. Y esa fue la excusa para irse para la olla a volver a consumir. Somos seres humanos, miren. Y créanlo que vivimos en una sociedad que está más dada al daño, a destruir, a lastimar, a ofender,
a destruir. O sea, vivimos una sociedad que es más el daño. Y necesitamos personas con perdón, que sanen el alma, que restauran el alma. Necesitamos personas y líderes que le echen medicina al alma de todas personas. Hay personas, y ¿sabe usted por qué usted buscó refugio en las drogas? No solamente por temas de vacíos, sino por temas de dolores. En este momento tengo un dolor en mi tobillo. Ayer jugando fútbol me golpeé y me está doliendo. Cuando yo pienso en ese dolor, automáticamente la ruta neuronal, la conexión es, tómese una pasta, o sea, buscar medicina, ¿verdad? Tómese una pasta, que le hagan un masaje, quédese quieto, no lo vaya a doblar. Me decía hoy un chico, me decía hoy un chico, véndese, automáticamente pienso en una medicina. Cuando hay dolor en el alma, cuando hay dolor en el espíritu, ¿cuál era la medicina que usted buscaba? Droga. No solamente por llenar vacíos, sino también detrás de esa búsqueda de sanar dolores, heridas, traumas, resentimientos. Yo por eso le digo, no se pegue a esas cosas que me robaron, que me atracaron, que no me devolvieron, que me lastimaron, que abusaron, que me atropellaron. Mire, necesitamos personas con sobredosis de perdón. No solamente que enseñen a amar, sino que también nos enseñen a perdonar, a liberarnos de una cantidad de dolores que albergamos antes de la fundación y también dentro de la fundación, porque uno a veces, aquí hay relaciones interpersonales y aquí va cogiendo uno a veces, callo con el uno, callo con el otro, casi siempre es, hay personas que a mí no me lo dicen de frente, pero me dicen, estoy que lo mato. Porque sobre todo cuando un líder tiene que poner orden, tiene que establecer leyes, límites, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo cuando los guardas de tránsito quieren prevenir accidentes? Quieren andar que la gente ande con todo en regla. ¿Quién es el malo cuando sale? Cuando la gente invade el espacio público, ¿quién es el malo? El lobo. Llegó el lobo. ¿Quién es el malo? Pues la gente no, es verdad. Entonces a uno le toca que hacer el papel a veces duro como líder, pero uno tiene que perdonar y uno tiene que enseñar a perdonar a las personas. Obviamente no a perdonar, perdonarse primeramente usted, creo que ya lo dijeron, pero nosotros tenemos que repartir perdón todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso el Padre, en la oración del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, pero no la dejó ahí. Así como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a los demás. Una vez una señora, mi mamá me mandó a la tienda y hasta el día de hoy no me perdona. Mi mamá me mandó a la tienda y yo fui a la tienda y le dije a la señora, me hace el favor y me vende tomate, arroz, aceite y cebolla. Y entonces mientras yo pensaba, le dije cebolla y paré un momentico y le dije, cabezona. Y se devolvió la señora y casi me pega que porque yo le dije cabezona a ella. No, cebolla, ¿cuál? Usted me dijo cabezona a mí y tal, y no le voy a vender nada y váyase de aquí, me da el favor. Hasta el día de hoy, la vecina cree que yo le dije fue cabezona a ella y que yo la estaba cogiendo de recocha a ella y que yo le dije cabezona. ¿Qué problema tenía ella? ¿Qué dificultad tenía ella? Hoy vivimos gente llena de problemas, llena de cargas, llena de deudas, llena de dificultades y todo el mundo mantenemos así, hasta uno de veces, y allí, ¿qué me mirá? Dios, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? Y hablarme, y vivimos así. Imagina un proceso de rehabilitación donde mantenemos tensionados, donde mantenemos con las emociones a flor de piel, donde mantenemos susceptibles.
El otro día me dijo es que el man que me está mirando al otro lado mal. Y volteo yo a ver y no había nadie. Imagínate que lo estaban mirando mal y ese man bravo conmigo. Y si es que me le tiro y tal, y si no sabe qué. Y cálmate. Entonces uno es un mediador que tiene que estar allí todo el tiempo sanando heridas, sanando heridas, sanando heridas. A veces uno lastima sin darse cuenta, sin querer. Ayer en un partido de fútbol le dije a un compañero, le dije, pero correle, metele más, pues que vamos perdiendo, ¿qué hubo, qué hubo? Y yo llego a apurar. Y él dijo que la tenía montada. Al final nos abrazamos, hubo perdón, venga, mijo, no. Y me dijo, no, sí, vos tenía razón, es que estaba como desmotivado. Y le dije, no, papi, íbamos perdiendo 3-0 y empatamos 3-3. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Entrar y meterle duro. Y él se sintió mal, pero después me dijo, no era razón. Y si ves que empatamos al menos y hubiéramos podido hasta ganar. Vivimos en una sociedad sentida, dolida, resentida, frustrada, con una cantidad de problemas. Por eso el perdón no lo podemos sacar de la ecuación. El perdón es importante y es fundamental. Entonces, familia, yo creo que vamos a ir cerrando el tema. Ya estamos próximos a concluirlo. El miércoles terminamos este cuadro de liderazgo y vamos a seguir con otro tema. Pero sí sería importante que usted le hiciera un resumen, hiciera un análisis. Son 40 puntos fundamentales para usted como ser humano. Así usted diga, yo no soy un líder, que tengo escarapela, que mando, que dirijo un grupo. Usted necesita liderazgo para su propia vida. Nuestra vida por la drogadicción quedó ingobernable y tenemos que recuperar la gobernabilidad sobre nuestra propia vida. Entonces vamos a terminar, vamos a concluir el miércoles este tema para seguir con un tema nuevo. Retroaliméntelo, revíselo, repáselo y póngalo frente a su propia vida. ¿Cómo está usted en carácter? ¿Cómo está en visión? ¿Cómo está usted en iniciativa? ¿Cómo está usted en liderazgo? ¿Cómo está usted en este que hemos hablado, temperamento, prosperidad, perdón y confianza en Dios? ¿Cómo está en cada una de las conexiones que usted abordó? Y tenemos que seguir trabajando en eso. Familia, Dios los bendiga. Vamos a dejar allí, Felipe, casi 9:40, entonces vamos a dejar ahí y continuamos con el tema para concluirlo el día miércoles. Bendiciones y un abrazo para todos. Chao, chao. Amén, amén.